Bienvenidos a básicamente esta entrevista. A mí me hacía mucha ilusión, estaba esperándola hace que la invitada me ayude, hace como un mes poder hacerla de pronto, cuando Yo fue creo que un poquito más. un poquito más, bueno, yo tengo ahí una dislexia con los días y cómo pasa el tiempo. Acá hay un contexto que la gente todavía no ha visto y es que esta entrevista tiene un previo que se grabó en medio de unos cafetales y unas cascadas y una entrevista bastante movida que va a salir, pero tenía que tener un espacio para poder ampliar el perfil de la entrevistada, de que nos pudiese contar qué es lo que hace, por qué hace lo que hace. Entonces quiero pedir un aplauso para María Camila. Gracias, amigo, me lo voy. Se llama a vivir lo mismo que vimos en Venezuela para irnos para otro lado. Le digo al país, ¿qué pasa aquí? Por eso a mí no me gustan las entrevistas a ustedes. Básicamente. Lo logramos. María Camila, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por esperarnos esta cantidad de horas. Y sé que pues es importante que estés acá, entonces mil gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por venir y sumarse a todo lo que les hemos propuesto. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el trabajo? El CDJ, tus proyectos, ¿cómo va pasando todo en este momento acabando el año? Yo creo que a esa altura del año ya estamos como saturados de todo, súper cansados, pero igual motivados. O sea, yo siento que la motivación nunca falta. Ok, y esta pregunta no la hago porque yo soy un chismoso y quiera saber de la vida de ella y le esté averiguando qué hace y qué no hace, sino porque cuando hablamos la vez pasada, yo decía, un momentico, ¿qué momento hizo todo lo que hizo siendo tan joven? Y entonces desde ese momento yo dije, no, me falta a mí hacer un montón de cosas. ¿Qué nos trae hasta acá, María Camila? ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás en esto del CDJ? ¿Y por qué estamos sentados el día de hoy acá hablando? Esa pregunta da la apertura a una conversación muy amplia, y es que es un proceso de liderazgo que justamente cumplió 12 años aproximadamente, porque nosotros iniciamos con un proceso que es el Grupo Juvenil FARA. Okay. FARA surge en medio de un contexto violento que estamos viviendo en el corregimiento de San Antonio de Prado. Yo vivo en San Javier, lo que conocemos pues también como la Comuna 13. Yo salgo de allá, pues no soy nacida y criada en el sector. Llego a San Antonio de Prado con un montón de familias reubicadas que nadie sabía cómo qué hacer ni para dónde pegar. Entonces recibimos mucho apoyo institucional porque en ese momento había un contexto de fronteras invisibles. Nosotros los jóvenes y los niños que habíamos llegado no teníamos a dónde estudiar, no teníamos alguna alternativa cultural, deportiva, porque no podíamos salir de ese entorno tan cerrado. Nosotros iniciamos con mucho apoyo institucional, como ya les venía diciendo, y a alguien se le ocurre una idea, Lina de Confenalco, que falleció en un accidente de tránsito, nos dice como, sería muy chévere que ustedes consoliden un grupo juvenil, inténtenlo. El grupo juvenil tuvo 3 intentos más o menos, porque de todos modos reactivar un proceso así en medio de un contexto por el que estábamos atravesando es muy complejo. Entonces nosotros llegamos al 3er intento, las mamás se dieron cuenta que necesitaban como apoyar y cobijar un poquito el proceso. Inician mi mamá y Diana, que hoy es edilesa del corregimiento de San Antonio de Prado, y ellas dicen como vamos a madrinar el proceso, y algunas otras mamás. Entonces ahí el proceso empieza a coger como más fuerza. El grupo juvenil se consolida oficialmente el 19 de octubre del 2012. Entonces, digamos que yo vengo de todos esos intentos de grupo juvenil, y ya cuando se consolida el grupo, pues salíamos 10 pelados. ¿Hacer qué? A vernos en el parqueadero, correr, jugar, juegos callejeros más que todo. A nosotros nos empieza a identificar la gente, pues también porque estaban nuestras mamás, nuestros vecinos, y del jardín de al frente de la casa, un jardín infantil, nos dicen, vengan y nos ayudan a hacer vacaciones recreativas. Y empezamos Navidades y mitad de año a recrear a los niños de al frente. No sabíamos obviamente nada. Okay. Y no sabía lo empezamos, que estábamos haciendo. no, nada, pero nos veíamos geniales. Entonces iniciamos como con todo este proceso y nos empieza a ver mucha gente.
Acá se da todo el proceso de activación de la Secretaría de la Juventud, que es la primera Secretaría de Juventud del país, y el primer secretario un día estamos en una actividad y llega, se queda mirándonos en la actividad de lejos, se nos acerca y nos dice: muchachos, hay una oferta institucional para ustedes, acérquense a la Secretaría. Y empezamos como a recibir toda esta oferta y a enterarnos que realmente como jóvenes nos podíamos organizar, y fuimos como teniendo unos enfoques, porque cuando los jóvenes llegaban al grupo juvenil, no éramos nosotros como los que les decíamos: listo, en el grupo juvenil hacemos esto. No, ¿qué hace usted? ¿Qué le gusta? Entonces cada uno iba aportando ese enfoque. Incluso hubo un momento que llegó una chica que toda su vida había sido bailarina y consolidó un grupo de baile. Y así se fue creando y fueron gestándose como varios subgrupos al interior del grupo juvenil. Ven, ¿cuántos años tienes? Próximamente 28. Porque es que 12 años cuando uno tiene 28, claro, uno dice joven seguramente hace 15, 20 años, pero 12 años en un proceso es bastante tiempo, y ahí quiero empezar a hablar de un significado más emocional para ti. Porque es mucho tiempo en estos procesos, mucho tiempo aguantando, resistiendo, viviendo otro par de cosas. ¿Todo este proceso para ti ha valido la pena hasta este punto? ¿Hay cosas de las que te arrepientes? ¿Hay cosas de las que no te arrepientes? Hay dos palabras en todo eso que mencionabas que me llaman mucho la atención, y es: la resistencia es con lo que nos levantamos todos los días, okay. Y es la palabra motivadora. Nosotros sabemos que habitamos y estamos en los espacios para resistir. Y la otra, la palabra arrepentimiento, y yo no creo en el arrepentimiento de ciertas acciones. O sea, yo nunca me arrepiento de nada porque siento que todo trae un aprendizaje. Y este proceso ha sido muy bonito porque Farah se consolida como ese grupo juvenil que es un entorno seguro, un entorno protector para un montón de jóvenes. En 2018 nosotros llegamos a ser el grupo juvenil más grande de la ciudad, okay. Siendo el único con grupo prejuvenil, que teníamos chicos de 10 a 14 años. Y es muy bonito porque yo nunca me imaginé, y yo les digo mucho a ellos, que nosotros saliendo al parqueadero a jugar, me llevaran a mí a estar un día sentada en un podcast hablando del CDJ. Ok, excelente. Y para identificar cómo te han cambiado estas acciones, ¿cómo entiendes lo que va pasando en ti con las acciones? O sea, vamos a esto de empecé jugando en un parqueadero y ahora soy vicepresidenta del CDJ. De cara al futuro, ¿cómo ves que van a pasar esos cambios? Porque ya no es el cambio del parqueadero a un colectivo, sino de la vicepresidencia del CJ, una vaina mucho más grande, mucho más seria. Entonces, con una conciencia mucho más grande y más formada, ¿cómo ves los cambios que se te vienen y que estás buscando para tu carrera profesional? El proceso en general es muy bonito porque nosotros, muchos de los que iniciamos en el grupo juvenil, sentimos que eso fue lo que moldeó lo que hoy es nuestra carrera profesional. Yo he sido como la única que he tenido ese enfoque como tan político o de escenarios participativos, pero es como también el arraigo y el toque que yo le he puesto por lo mismo, porque cuando yo llego, ese era mi toque personal al grupo, pero que sin pensarlo, pues fue eso lo que me activó esa vibra de querer trabajar por las juventudes y de querer trabajar por un sector y venir como de esas bases sociales, porque es un arraigo totalmente al territorio. Entonces es muy chévere porque pues yo espero y aspiro poder decir pasé de ser de un grupo juvenil que inició con 10 integrantes a ser secretaria de juventud, a ser concejala de Medellín, que son mis dos metas siempre plasmadas. ¿Sabes por qué te hacía estas preguntas? El tema de que te puedes arrepentir y de lo que ves de cara al futuro, porque quería entender cómo dimensionas tu trabajo, porque después de que nos vimos la primera vez en el Vamos de Rosy, te volví a seguir en la sesión conjunta que hicieron y yo decía, a mí me encantaría saber si María Camila entiende que está hablando con los peces gordos de la política en Medellín y se les está parando de tú a tú y los está frenteando y le está poniendo cara a un debate que los hace temblar
y entonces uno ve las intervenciones de los concejales, unas dan pena y las otras es como, oiga, estos manes pusieron a temblar a unos concejales y a ponernos a hablar de temas que son relevantes, pero desde un proceso juvenil muy fuerte, y ahí quería saber cómo vives ese proceso ya, porque siento que son dos caminos, ¿no? En la parte juvenil, donde estás con tus amigos, con la gente con la que convives, pero entonces ya después es como este choque con la administración, con algunos funcionarios, entonces ahí, de ese proceso hay algo de lo que tú dices, "Sí, me sabía mierda, prefiero irme", o entiendes de nuevo esto de, es parte del proceso y me lo aguanto con lo que venga. Yo creo que lo bonito es que cuando uno viene de un proceso social como el que yo vengo, eso le da a uno la fuerza para entender que allá arriba hay que dar esas peleas, porque es uno el que las entiende. Entonces, cuando yo me enfrento a alguien y le digo, es que las juventudes de la ciudad están viviendo esto, es porque yo sé, porque yo lo he vivido. Y es muy chévere porque cuando yo les digo a muchas personas, el CDJ tiene el alcance que uno le dé y como uno se lo crea. Y yo me creo y me meto en la cabeza todo este cuento. Y yo me paro y digo, es que yo soy consejera de juventud. Cualquiera puede decir, es que un consejero de juventud no es nadie. Yo sí soy. Excelente. Y yo me lo creo. Bien. Y es el hecho de creérselo, porque nosotros hemos ido a tocar puertas y nosotros le decimos al alcalde, es que nosotros somos consejeros de juventud, a los secretarios, y muchos ni siquiera sabrán qué es el CDJ, que es una ley estatutaria de juventud y todo lo que implica alrededor de esto. Pero a eso sí te lo agradezco completamente, a la experiencia del CDJ, y es que nosotros vemos las intervenciones, por decir, de la primera sesión conjunta que tuvimos hace 2 años, y yo decía, claro, uno se sienta ya muerto del miedo. La primera vez que yo me senté en el consejo, en el recinto como tal, a una sesión de nosotros como consejeros, a mí me temblaba la voz de saber que estaba en un espacio de esos tan gigante. Y nosotros entendemos, o sea, somos unos privilegiados y unos afortunados de estar acá sentados, pero es una lucha de mucho proceso y de mucho tiempo para nosotros estar ahí, creernos el cuento y entender que la relación que tenemos con ellos es netamente horizontal. Ya entiendo de dónde va esas intervenciones de no se equivoque, concejal, poniéndole como su tate quieto, porque yo decía, teniendo el peso que tiene Medellín en el país, pues el Consejo de Medellín no es cualquier consejo, y entrar a hacerle como este control político es, yo decía, tienen unos muy buenos ovarios puestos estas mujeres, porque yo no sé si sería capaz de hacerlo con ese nivel y con información, porque tranquilamente pudo haber sido un ejercicio de estamos sufriendo y somos unas víctimas, pero llegar con información, haciendo un trabajo de investigación serio. Entonces parte de eso es como, ok, necesito ampliar en entrevista cómo entiende María Camila el proceso y qué resalta de esto, que es lo que veníamos hablando. Pero para tratar de entender más cosas, me gustaría que habláramos del territorio, de lo que es Medellín, con un ejercicio que hacemos en el podcast, y es, si personificamos al territorio y a Medellín, tratando de darle como una identidad y ponerlo en una persona, ¿cómo crees que es ese Medellín en el que vives? ¿Es una mujer, es un hombre, es buena gente, es mala gente, es machista? ¿Cómo lo calificas? Es una mujer maltratada. Es una mujer diversa, es una mujer que tiene un montón de ideas y un montón de cosas por hacer, pero que ha sufrido todos los maltratos posibles en su entorno, que ha crecido en medio de la palabra más cliché, pero más necesaria en ese momento, y es en medio de una resiliencia y de saber resistir ante todos los procesos, porque es que cuando vemos los espacios más bonitos de Medellín, los espacios que más llaman la atención de Medellín, es ahí justamente donde se han dado procesos, llamémoslo conflicto, violencia, lo que sea, más violentos. Okay. Y es que Medellín, yo siento que siempre ha tenido que enfrentar esas situaciones, y sería una mujer joven. Okay. Mira, aquí vamos a entrar en un espiral de preguntas. Todo el contexto que tuvimos en la parte inicial es para empezar a tener estas preguntas un poquito más incómodas. No sé si ir por el juego, ¿qué prefieres entre el juego de los matices y hablar de una premisa de la que tenemos acá en el podcast? ¿Cuál escoges, hablar de la premisa o el juego de los matices?
La premisa. Ok. La premisa es, sale con una pregunta y es, ¿qué tan políticamente correcto tiene que ser un político? Es que yo siento que el término políticamente correcto es muy permeable. Ok, Yo puedo ser políticamente correcta, depende en el espacio que esté. ok. Entonces, si yo estoy en Bogotá, o sea, cuando yo estuve en Bogotá, es otro cuento, porque ¿quiénes No son? estoy en mi salsa, Sí, entonces. sí, sí. Quienes tenemos acá unas posturas más progres, en Bogotá somos completamente libres. Ok. Expresar esas situaciones acá a uno le cuesta un montón de acusaciones. Lo viste en el Claro. tema de la sesión conjunta. O sea, yo publiqué algo que todo el mundo se me fue encima. Y yo decía, ¿desde cuándo decir acá lo que uno piensa de ciertas personas o de cierto escenario es una causal para que se genere un debate de Sí, una claro. sesión conjunta? Que es Entonces, absurdo. sí, total. Entonces yo creo que es muy complejo y es depende del escenario y que también hay experiencias, momentos y personas que nos ayudan a moldear lo que es políticamente correcto o no. Ok, vamos a ver cómo se pone el escenario ahorita con el juego de los matices. Ahora, nosotros tenemos la premisa es que la política es el origen de todos nuestros males. Ujú. Y la planteamos para debatirlo. Entonces, sobre esa premisa, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Yo no la llamaría del todo, de todos los males porque nosotros nos metemos en esto porque creemos que podemos encontrar una solución a partir de la política. Yo tengo una frase que la sostengo y siento que es como mi premisa también Ok. de vida y es que yo no puedo sentarme y criticar un escenario si no tengo la oportunidad de estar en ese escenario. Bueno, o sí puedo hacerlo, pero la medida correcta o la forma correcta Ok. en la que yo pueda incidir es estando ahí. Entonces yo Verdad. no puedo criticar por decir un escenario, es que la gente no participa en tal cosa, entonces por eso tampoco salgo a votar. Te entiendo. O es que en el Consejo de Medellín van a aprobar tal cosa, pero no voy y alzo mi voz para algo. O sea, puede que no sirva. No, o si sirve, siempre va a servir. Puede que no sea tomado en cuenta en la postura que yo sienta, pero el hecho de que yo alce mi voz, de que yo me pronuncie, de que yo siente una postura, para eso es muy importante y es muy necesario. Esto que dices es completamente cierto y lo comparto al 100% porque una cosa es poder criticar, pongámoslo en el ejercicio de redes sociales, criticar desde la comodidad de mi asiento y quejarme de lo que dijo María Camila y desde lo que dijo el Guri y desde lo que hacen y desde lo que no hacen. Si nunca voy y por lo menos miro el trabajo de María Camila, o sea, trato de generar como esos acercamientos que me dan un poquito más de validez para hablar. Entonces, esta respuesta siento que fue políticamente correcta, pero nos da el paso al juego de los matices para ver en qué contexto estamos, porque tenemos tres escenarios y tres personajes. Entonces tenemos el escenario nacional, el departamental y el regional. Sí. Como esto no está cuadrado, vamos a dejar que elijas con qué escenario quieres empezar. No arranquemos de aquí para allá, el Excelente. regional. Del regional al nacional. Entonces, tenemos tres opciones. Tenemos gris, negro y blanco. Gris tienes que decir algo positivo y algo no tan positivo del personaje. Negro es algo nada positivo y blanco es algo positivo del personaje. Entonces, ¿cuál color escoges? Y el que escojas, entonces deja las opciones ya elegidas para los otros. Entonces, Empecemos con el negro. con el negro, ok. Entonces, vamos a empezar de lo regional con el matiz negro. ¿Qué es lo no tan positivo del alcalde Federico García alias Fico? Gutiérrez, le cambié el nombre. Ah, ¿qué dije? García. Ah, García, no sé por qué, no sé en quién estoy pensando. Sí. En qué alcalde apellido García. Pero entonces de Fico el aspecto no tan positivo y solo puedes hablar eso. Me complejiza mucho el tema del cuidado de la imagen y que no sabemos hasta qué punto es un precandidato. Ok. Entonces, a mí sí se me conflictúa mucho que la ciudad y el debate de él y el debate de los concejales y el debate de todo el mundo en la ciudad esté en torno a lo que está haciendo Petro y no con los ojos puestos en la ciudad.
No tiene el foco donde debería. No, pues realmente siento que en Medellín pasan muchas cosas, que Medellín requiere una atención permanente, que yo no puedo estar gobernando sentándome con Char en Barranquilla, sentándome con un montón de personas que nada le aportan a la construcción de ciudad cuando la ciudad necesita y tantas cosas por solucionar. Ok. Ese tema de si es un candidato presidenciable o no, eh, yo no puedo ver el futuro, pero definitivamente es un revés pasar de ser candidato a alcalde otra vez Ujú. y lo quema, entonces no creo que vaya a haber mucho ahí. Pero bien, cumplimos el aspecto no tan positivo del alcalde. Vamos al departamental y te queda gris y blanco. ¿Cuál escoges? El gris. Ok. Tienes que decir algo positivo y algo no tan positivo del gobernador de Antioquia. Bueno, algo no tan positivo, lo mismo. O sea, acá todos sentimos que es una competencia constante de quién va a ser el candidato presidencial. No decimos que ahorita para dentro de 2 años, Ok. pero sí para dentro de 6. Y eso me parece muy complejo porque, pues definitivamente están llamados es a gobernar. Algo positivo, digamos la presencia en las regiones. Yo Ok. siento que Antioquia necesita estar como muy vigilada y muy atendida desde cada uno de esos puntos. Ahora nos queda el matiz blanco y en el ámbito nacional del presidente Gustavo Petro Rego. No fue planeado. Quiero pensar que no fue planeado. Quiero No, pensar no. que no fui usado. No, mentiras. El aspecto positivo del presidente Gustavo Petro. Me gusta lo que está pasando en temas de paz, que en el país se reivindiquen las víctimas y que cuando pase algo con las víctimas a todos nos duela, todos nos movilicemos, todos nos manifestemos. Siento que es muy necesario. Y en torno a la paz, lo que ha venido pasando con la reforma agraria, con la restitución de tierras. Siento que en materia de restitución de tierras hemos avanzado un montón. La reforma laboral también y la pensional tienen unos puntos que yo siento que cumplen con lo que se prometió en campaña hasta donde se ha podido llevar en Cámara y Senado. Y aquí sí tenemos que calificar si es políticamente correcta o no. Yo ahí tengo como unos marcadores cuando trato de entender cuando la gente se está yendo por la tangente y es que se demora mucho en pensando la respuesta. Y aquí fue como, las tengo y van de una. Ya podemos mirar si les gusta o no la respuesta, pero es como que tengo claro lo que voy a decir. Entonces, yo diría que el escenario de políticamente correcto no se dio acá. Es como que dijiste lo que pensabas sin tratar de cambiar las palabras como para no afectarte. Pero ya no me puedo ir yo sin saber qué es el aspecto negativo que le ves al... O sea, esto ya es puro morbo mío, pues. Sí, esas no eran las reglas del juego. No, el juego ya se acabó. Aquí vamos a seguir, entonces... ¿Qué es ese aspecto no tan positivo que le ves al presidente Petro? Siento que abandonar un poco las bases territoriales y es un reclamo que se le escucha en muchos escenarios. O sea, es necesario estar en constante conversación con todas las personas que lo eligieron, en todas las personas que lo apoyaron. Siento que debería tener los ojos más puestos en la educación. Hay una crisis educativa a nivel nacional. Antioquia, yo soy de la Universidad de Antioquia y lo que estamos atravesando es realmente grave. Se declaró paro indefinido ahorita hace un momento, entonces es muy complejo que el país esté atravesando por eso, porque la educación fue otra de las banderas importantes de gobierno. Oye, todo esto que hemos venido hablando es la base para llegar a que nos cuentes técnicamente qué es lo que hace. Ya un poco tratamos de entender por qué piensas así, qué te trajo hasta acá, qué piensas del territorio y de los gobernantes, para que nos cuentes puntualmente qué es lo que haces. ¿Cómo la conocí yo a ella? Subiendo una loma, ni la hijo de puta, en un evento que se llama Vamos de Roce, que cuando yo termino el evento yo digo, una chimba todo, impactan con gente del territorio haciendo y no solo yendo a escuchar, sino haciendo, que me pareció lo más valioso. Pero entonces terminó el día y yo digo, ¿para qué se están metiendo toda esta cantidad de trabajo tan infernal que muchas veces la gente no ve? Entonces,
para qué lo hacen y qué son esas actividades que hacen desde el CDJ. El para qué, yo siento que cuando uno se mete en este cuento, a uno le genera plenitud saber que al otro le gusta ese tipo de escenarios y que algo se lleva. O sea, que a mí alguien me diga, es que este corregimiento me encantó por tal cosa, amo los vamos de roce por tal cosa. Yo ya soy feliz porque sé que estamos sembrando una semillita que esa persona va a recordar, ojalá durante toda su vida. Entonces eso me parece súper importante y es una pregunta que nosotros también nos hacemos mucho, porque uno a veces se levanta un sábado con un montón de cosas por hacer para el consejo. Ahorita el 9 de diciembre tenemos sesión y nosotros somos como, ay, madrugar para ir a recibir como todas estas peleas y estos insultos, pero es eso lo que le da la motivación a uno. A mí a veces me dice como, ay, bueno, ¿y usted qué está haciendo por Medellín? Y yo, pues yo hago muchas cosas. El hecho de que esas cosas no se comuniquen, no se transmitan, pero esas personas que nos acompañan, esas personas que están en nuestro círculo, saben que lo estamos haciendo, saben que lo hacemos con todo el amor y todo el esmero posible, que estamos aquí a las 11 de la noche grabando un podcast a 20 kilómetros de la casa, pero precisamente es como por eso, por querer transmitir y porque yo siento que si nosotros impactamos a una sola persona, es un cambio tremendo. Yo siento que la gente no dimensiona que cuando uno cambia o cuando uno se mete en este cuento, cambia todo el entorno. O sea, y es muy charro porque las relaciones se gestan todas en torno al tema. Okay. Entonces, tu pareja es del medio, en la casa se conversan de esas cosas, okay. La gente le pregunta, mis amigos son los que me escriben, usted sabe que yo no sé nada de política, pero cuénteme qué está pasando con tal persona, es que acabé de ver tal noticia, ¿qué está pasando? Okay. Y a mí me gusta ser como esa persona que puede explicar de una manera técnica y de una manera coloquial, pero también como la persona que está en territorio y está en ese tipo de escenarios y es como juntar todas las partes del chisme y llegar con el completo. Oye, pregunta estúpida, ¿eres feliz haciendo lo que haces? Sí, me llena mucho, me genera mucha satisfacción, siento que en mi vida, si no estuviera acá, no sabría qué estaría haciendo, o sea, ¿qué estaría yo haciendo si salgo de trabajar yéndome para la casa? No sería tan emocionante. ¿Qué estaría haciendo en mi casa durmiendo los sábados y los domingos? No. Descansando hasta tarde, recuperando energía. No sería tan emocionante, la verdad. Oye, yo de verdad quiero agradecerte, o sea, estamos increíblemente tarde, estamos muy lejos los dos de nuestras casas, pero que este espacio esté siendo posible solo ratifica la percepción buena y positiva que tenía tuya, y es desde lo que puedo hacer, grande o pequeño, para impactar, lo voy a hacer, y con los sacrificios que eso venga, y yo te quiero agradecer por tu trabajo, por aguantarte estar acá, pues porque es muy valioso y porque para mí es muy importante tener una entrevista quizás con la futura alcaldesa de Medellín. Entonces uno nunca sabe. Dejémoslo en secretaria de juventud, concejala. Pues, pero bueno, vamos a mirar en grande. Vamos a hablar de la futura presidenta de Colombia. ¿Quién nos dice que no? Pero de verdad quiero agradecerte el tiempo. Para mí era muy valioso poder tener este espacio un poquito más largo para hablar de qué te trajo hasta acá y por qué lo sigues haciendo. Y cerramos con el segmento de ideas que comunican, que es, oiga, desde lo que hace María Camila, desde lo que siente y desde lo que ha vivido, ¿qué mensaje le quisiera dejar a los jóvenes que vayan a ver este podcast? Entonces, aquí ya me voy porque tú eres la protagonista de este espacio, pero antes de terminar, pues quería darte las gracias por estar acá. No, gracias. Gracias a usted por venir, por estar en este espacio, por sumarse siempre a lo que le hemos puesto, a la agenda que Estefa le pone de 6 de la mañana a medianoche. Por estar me aguanto. Muchas gracias. Es muy lindo que se sumen a esos procesos tan chéveres. Es un momento de ella. Yo quiero cerrar este espacio agradeciéndoles a los del podcast de Básicamente, porque precisamente este tipo de escenarios son los que nos hacen creer a nosotros y que nos motivan. O sea, que nosotros estemos recibiendo una visita de un podcast desde Bogotá que nos identificó, que vio el trabajo que estábamos haciendo, que lo ha venido siguiendo, para nosotros es súper valioso, nos da esa fuerza y esas alas para decir, estamos haciendo las cosas bien. Este año hemos impactado
con unas actividades territoriales que a nosotros nos llena el alma, el corazón y todo el cuerpo de alegría. Sabemos y le ponemos ese empeño a cada una de las cosas que hacemos, es lo que queremos transmitir. Nosotros queremos y trabajamos todos los días para que todas las juventudes tengan las mejores garantías, para que tengan acceso pleno a todos sus derechos. Esto lo hacemos siempre con todo el amor, con toda la disposición. Muchas veces las personas creen que esto es por un crecimiento personal, por plata, por un montón de cosas, pero realmente si supieran cuánto trabajo hay detrás de esto, cuántos años, cuántas madrugadas, cuántas trasnochadas, cuántas crisis incluso de estrés, porque es un trabajo que es no remunerado y que es muy, muy fuerte a la hora de enfrentarse a esos escenarios políticos, a las diferencias y los espacios de poder, pero que finalmente que nosotros sepamos que hay un joven que está recibiendo una comida óptima en un colegio, que entregaron un colegio con una infraestructura completamente adecuada para los estudiantes, que sepamos que hay jóvenes que están amando su territorio, que conocieron todos los corregimientos de la mano de nosotras, de la mano de Estefa, que le metió toda la ficha a este proceso. Para nosotros eso ya es súper valioso, es lo que yo me llevo como consejera. No sé qué va a ser de mi vida cuando me levante y ya no sea joven ni consejera de juventud. Seguramente por allá a los 40 años estaré todavía hablando de las juventudes y por qué me importan las juventudes, porque desde los 14 hasta los 29 cumpliré como ese ciclo de trabajar por las juventudes hasta el final, hasta que la vida me lo permita. Y bueno, para eso estamos en Medellín, es como la causa y lo que nos mueve a levantarnos todos los días.